Hello, guys. Good morning. How are you doing today? Hello, hello. Good morning, teacher. Hello. Hi, Catherine. How are you today? Okay, it is time to begin our class. Today, we're going to be... Hi, Diana. Good morning. Today, we're going to work on the definite and the indefinite articles. Hoy vamos a estar trabajando en los artículos definidos e indefinidos. Probablemente ustedes ya los conocen, ya sabemos los usos que tienen, pero hoy vamos a... Hi, Juan Pablo. Pero hoy vamos a trabajarlos un poco más profundamente porque los artículos definidos e indefinidos tienen ciertas excepciones y ciertos usos que en el español no tienen. Es por eso que es importante detenerse un poco y trabajarlos. Entonces, hoy nos vamos a centrar más que todo en el artículo definido, en el da, en el que en español traduce el, la, los o las. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué usos tienen ambos artículos definidos e indefinidos y luego pasamos solamente al artículo definido da, a la pronunciación que tiene, a los usos que cuando se usa y cuando no se usa en inglés. Bueno, entonces I am going to share my screen so we can start. Hi, Diana. How are you? Hello, fine, thank you. And you? Fine. Bueno, entonces sabemos que en inglés para referirnos a una cosa, uno o una, decimos a o an. Ambos a traducen uno o una y an también uno o una. Entonces, let's compare. Those are indefinite articles. Ambos son artículos indefinidos. Entonces, ambos se utilizan para singular nouns, para sustantivos singulares. We use a before words which begin with consonants. Utilizamos a con palabras que empiezan con consonantes. Ustedes lo saben. Una consonante es una letra que no es una vocal, you know. Entonces tenemos, for example, a bicycle, una bicicleta. O si se trata de una sola, también podemos decir one bicycle. A bicycle, one bicycle. A teacher, a computer, a ball. Una profesora, un computador, una pelota. But every rule has an exception. Toda regla tiene una excepción. Sabemos que la se utiliza para sustantivos que empiezan por consonante. Pero también utilizamos a, un o una, cuando you, cuando una palabra empieza por you. Cuando esa u, esa you, suena como el pronombre personal tú, you. Por ejemplo, a university. No decimos an university, sino que decimos a university. Porque esta u de university suena como you. En cambio, si tenemos sustantivos que empiezan por u, pero esa u no suena como you, la regla es la misma. Decimos an. Por ejemplo, la palabra sombrilla en inglés que empieza por u
que se escribe umbrella, se dice umbrella, y esa U no suena como you. Con esa palabra, con umbrella, decimos an umbrella, una sombrilla. En cambio, con palabras con las que la primera U suena you, decimos a y no an, a pesar de que empieza por vocal. A university. Y cuando la I y la U también suenan you, por ejemplo, European, no decimos an European, sino que decimos a European city. Una ciudad europea, a European city. Bien. For example, I don't know. Well, there are many words in English that begins with you, that begin with you. Entonces, las palabras que empiezan por you van con A y no con A. Ahora, las palabras que empiezan con H y esa H suena como una J en español, también tienen A. Entonces decimos a house y no an house. Entonces, si la palabra empieza por una H y esa H no es muda, es decir, que esa H suena como una J, utilizamos el artículo a. For example, house. Here we have a horse. Decimos un caballo, a horse, y no an horse. Y bueno, ahora el an, uno o una, se utiliza para hablar de sustantivos que empiezan por vowels, por vocales. Por ejemplo, an elephant or one elephant. An eraser, un borrador, una manzana, an apple, an Indian. But again, every rule has an exception. We also use an before words that begin with a silent H. También utilizamos el an cuando una palabra empieza por una H muda. Por ejemplo, hour. Esta H de hora en inglés no es, no suena como una J, como en la palabra que teníamos ahorita, como en house, sino que esa H no suena. Es decir, que debo utilizar el artículo an. Digo an hour y no a hour. An hour. La palabra honesto u honesta en inglés se dice honest. Esta H no suena. Es por eso que debo utilizar an, because this H is silent or voiceless. Okay, this one is a very easy exercise. Este es un ejercicio muy sencillo. Si tenemos entonces una vocal o una H que es muda, utilizo a. Y si tengo consonante, utilizo an, perdón. Y si tengo una consonante, utilizo a. Entonces tenemos una chica. What do we say? A or an? Yes, that's right. Muy bien. A. A girl. Excelente. Airplane. Airplane. What do we say? An airplane. That's right. An airplane. Muy bien. Egg, huevo. Egg. An egg. Muy bien. An egg. House. La H de house no es muda. Es voiced. Sí suena. Entonces decimos a. Muy bien. A house. Actor. Actor. An actor, pretty good. Muy bien. Y finalmente,
Dog. Dog. It begins with a consonant, so we need to use a dog. That's right, a dog. That is very easy. Muy bien. Ahora tenemos los dos artículos indefinidos, I, an, y el artículo en el que nos vamos a centrar hoy, que es el artículo the. Muy bien, entonces nosotros utilizamos el artículo definido the o the, dependiendo de la palabra, cuando ya sé de lo que se está hablando. Entonces, here we have an example. I bought a CD player and a TV yesterday. Compré a CD player, you know what that is, y un TV ayer, and a TV yesterday. And Joe says, was the CD player expensive? Joe ya sabe de qué CD player se está hablando. Entonces ella dice, yo compré un, y él le dice, ¿fue él o estaba el CD player costoso? ¿Estuvo costoso? Entonces utilizamos el artículo definido porque ya sabemos de qué estamos hablando. Si yo digo, por ejemplo, vi un hombre muy guapo ayer. ¿Estaba el hombre junto a ti? Debo utilizar el artículo definido, él, porque ya sé de qué hombre se está hablando. We usually use a or an with a noun to talk about a person or thing for the first time. Lo que les acabo de decir. Usualmente utilizamos a or an cuando vamos a hablar de algo por primera vez, algo que no se conoce. And we use the when we talk about the person or thing again. Utilizamos el artículo the or the, depending on the word, cuando hablamos de una persona o cosa de nuevo, cuando ya sabemos de qué estamos hablando. For example, the president of Brazil is Dilma. La presidenta de Brasil es Dilma. Ya se sabe que ella es la presidenta de Brasil. Dilma is the president of Brazil. The president, fue. The president of the USA was Barack Obama. Obama was the president of the USA. Él era el presidente. El artículo definido entonces puede ser utilizado, you know, para cosas, para una o varias cosas. The snake is dangerous. The bicycle is yellow. Easy. The apples, the books. Bueno, resulta que en inglés a veces no es necesario utilizar el artículo definido. Lo llamamos entonces the zero article, cero artículo. Este cero artículo es muy útil cuando nosotros estamos describiendo una cosa en general. The zero article, we mean that we do not use any article in front of a noun. Zero article significa que no vamos a utilizar ningún artículo al lado de un sustantivo. En otras palabras, no utilizamos ni a, ni an, ni the. We do not use or we use the zero article. Utilizamos el artículo cero con countable plural use in the general sense. Cuando utilizamos de cosas en general, de cosas que no son específicas. Por ejemplo, ellos son estudiantes y no ellos son los estudiantes. Me gustan las manzanas, no digo I like the apples, sino que digo I like apples, porque son manzanas en general. The zero article is used with uncountable nouns. El artículo cero se utiliza con sustantivos incontables. Por ejemplo, él está bebiendo agua. He is drinking water y no, he is drinking the water. Ella piensa que el amor está en todas partes. She thinks love is everywhere y no, the love is everywhere.
meals, para hablar de las comidas. Breakfast, el desayuno, breakfast is not important for me. El desayuno no es importante para mí. I usually have dinner late. Usualmente ceno tarde. Y no me como la cena, simplemente digo como cena y no la cena. I never have pasta for dinner. Nunca como pasta para la comida. Entonces en inglés no digo para la comida, sino que digo para comida. Bueno, cuando hablamos de la casa o del trabajo, entonces, si vamos a hacer la pregunta, entonces, ¿cómo llegas usualmente al trabajo? How do you usually get to work? Y no, how do you usually get to the work? Decimos work sin el artículo. What time do you leave home for work? ¿A qué hora dejas tu casa o dejas la casa para irte a trabajar? En inglés, de nuevo, no es necesario utilizar el artículo. Digo, what time do you leave home? Y no de home for work. Also, as I was talking to you, as I was telling you, we don't use an article if we are talking about things in general. No utilizo el artículo si estoy hablando de cosas en general. ¿Te gusta el queso? En inglés digo entonces, do you like cheese? Y no the cheese. But if we want to talk about a specific piece of cheese or anything specific, we can use an article and say, pass me the cheese, please. Pásame el queso, por favor, porque estoy hablando de una cosa específica. And that's it. Bueno. Here I have, aquí les tengo otro resumen, les voy a mostrar el resumen, que está mucho más claro. Estos son todos los usos que tiene el artículo the. Entonces, el artículo the se utiliza para hablar de inventions, para cosas que fueron inventadas. Por ejemplo, hacemos la pregunta, is it difficult for you to live without the computer? ¿Es difícil para ti vivir sin el computador, the computer? The computer is an invention. El computador es una invención, es un invento. Entonces decimos el computador. How often do you surf the internet? ¿Qué tan a menudo te sirves del internet? El internet, the internet. What is the top song on the radio now? ¿Cuál es la canción líder en la radio ahora? On the radio. El artículo definido también se utiliza para hablar de superlativos, por ejemplo, el más bonito, como en español, la más inteligente, el más, lo que sea. Ese el más o la más es un superlativo. Por ejemplo, en la segunda pregunta que tenemos aquí, dice, ¿quién es el más alto en tu familia? Who is the tallest in your family? Entonces debemos utilizar el artículo. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el mejor día en tu vida? Again, the article, what was the best day in your life? ¿Cuál fue el mejor día en tu vida? Y ¿cuál es la peor cosa que alguna vez has comido? What is the worst thing you've ever eaten? ¿Cuál es la peor cosa, the worst, que tú has comido? The definite article is used with unique objects and people. El artículo definido se utiliza también para cosas que son únicas. Por ejemplo, how old is the president of your country? ¿Cuántos años tiene el presidente de tu país? The president. Do you think the world is in danger? ¿Piensas que el mundo está en peligro? Is the sun shining brightly now? ¿Está el sol brillando
brillando o resplandeciendo ahora. The sun, el sol. Entonces, todas estas son cosas o personas de las que solo hay una. Entonces decimos el presidente, el mundo y el sol. El artículo también se utiliza para hablar de grupos de personas. Por ejemplo, ciertas comunidades, digamos los inmigrantes o, no sé, grupos que se unen en una causa o grupos en específico. Entonces, should people, deberían las personas ayudar a las personas sin hogar, the homeless, las personas sin hogar. Son los famosos, the famous, son los famosos felices, are the famous happy. ¿De qué? ¿A qué le temen los ricos? What are the rich afraid of? Teacher, Dime. I have a question. Yes. Porque digamos aquí arriba donde dijiste a qué le temen los ricos, porque termina en of. Porque es afraid of significa estar temeroso de algo. Entonces tú dices, yo le temo a las arañas. No, I am afraid of, I don't know, of being Okay. alone. Yo le temo estar solo. Le temo estar solo o sola. Entonces digo, I am afraid of being alone. Yo soy temeroso de estar solo. Vale, o sea, como para completar ahí la frase, digámoslo así. Sí, este afraid siempre, si vas a continuar la frase, debe ir seguido de la preposición of. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿de qué? ¿De qué están ellos o de qué tienen miedo? What are they afraid of? Y cuando estás utilizando una preposición en inglés, en una pregunta, esa preposición la mayoría de las veces va al final. Por eso está ahí. Siempre. Casi siempre. Por ejemplo, tú dices, yo pienso, I think about, yo pienso en, I think about you. Entonces, si yo voy a preguntar, ¿en qué estás pensando? Digo, what? What do you think about? Exacto. What are you thinking? What are you thinking about? Ese about debe ir al final y no al principio. Okay. Okay, teacher, thanks. Ok, my pleasure. Bueno, entonces les estaba diciendo que el artículo definido también se utiliza cuando hablamos de doble comparativo. En español nosotros decimos entre más, más, pero en inglés decimos the more, de más comparativo. Por ejemplo, the more you practice, no, it's here. La última frase, aquí la tenemos. No, it is not here. Bueno, lo voy a escribir. The more you practice, the more you learn. Este the more significa, el que tenemos al principio, este the more significa entre más tú practiques, más aprendes. The more, artículo, the more, again. Entre más practiques, más aprendes. The more you practice, the more you learn. Aquí tenemos entonces más ejemplos. The more you eat, entre más comas. The more you eat, entre más comas, más gordo te pondrás. The thinner you'll get. Estos comparativos, bueno, aquí tenemos el adjetivo gordo. Este ER significa más gordo. En los comparativos y los superlativos los vamos a ver la próxima semana o al final de esta. Entonces, entre más, más. Entre más ganes, más gastas. The more you... Teacher, Dime.
Tengo una pregunta. Ahí es donde dice, the more you eat, es que ahí sale. Tienes ahí. Bueno, ahí te dice, the more you eat, thinner you get. Yes. Ahí se puede también, digamos, the more you eat, fatter you get. ¿También se puede? ¿O Yes, of sí? course. You can say the more you eat, the fatter you get. Ok. That's right. Vale, gracias. Es que, de hecho, esa debería ser la oh my God, el adjetivo que se utilice. Porque thin significa delgado. Bueno, entonces estábamos en, entre más ganes, the more you earn, más gastas, the more you spend. Entre más viajes, the more you travel, más aprendes, the more you learn. Again. Entonces esos son dobles comparativos. Bueno, el de también se utiliza para hablar de países, pero países que son plurales, que tienen nombres que son en plural, porque el resto de países no tienen artículo. Entonces, the question here is, have you ever been to the Bahamas? ¿Alguna vez has estado en las Bahamas? Do you know anyone who is from the Philippines? ¿Conoces a alguien que sea de Filipinas? De las Filipinas. Would you like to travel to the Maldives? ¿Te gustaría viajar a the Maldives? Como es plural, entonces decimos da. It is also used for seas and oceans. También se utiliza para mares y océanos. Have you ever been to the Black Sea? ¿Alguna vez has estado en el Mar Negro? Is the Atlantic Ocean warm? ¿Es el océano Atlántico caliente? How many islands are there in the Pacific Ocean? ¿Cuántas islas hay en el Océano Pacífico? Entonces, como estamos hablando de mares o de océanos, utilizamos el artículo como en español. Y cuando hablamos de montañas, de lugares específicos, los Andes, los Alpes, el Himalaya. Muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar cuándo no debemos utilizar el artículo definido. Bueno, it seems to be obvious, but sometimes we forget it. Parece ser obvio, pero a veces lo olvidamos. Cuando hablamos de los días de la semana, el viernes, el lunes, el martes, cualquier día, no podemos utilizar el artículo. Entonces, si estoy hablando de días, no digo the Monday, el lunes, sino que digo on Monday. O aquí tenemos viernes, decimos entonces on Friday. Y si estoy hablando de meses, aquí tenemos febrero y enero, January and February. No decimos el enero. Bueno, en algunos idiomas se hace. Entonces, para días no utilizamos. Cuando hablamos de países, a menos que sean plurales, no utilizamos tampoco artículo definido. When we talk about sports, it is not necessary either. Tampoco es necesario si hablamos de deportes. El básquetbol, el fútbol, simplemente decimos basketball, fútbol, swimming, whatever. Cuando hablamos de deporte, no utilizamos artículo. Cuando hablamos de la familia, el tío Walter, no decimos el tío Walter, sino tío Walter, Uncle Walter. La abuelita, simplemente decimos granny o grandma. El abuelo, decimos grandfather y no the grandfather, y así. Cuando hablamos de idiomas, no decimos el inglés, simplemente decimos English. O el alemán, no decimos the German, sino que decimos German.
Y bueno, principalmente esas. Right. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se pronuncia el artículo definido. El artículo definido tiene dos pronunciaciones principales. A veces lo pronunciamos como the y a veces como the. Entonces, si tengo una palabra que empieza por consonante, digo the o de. Ambas son válidas, the o de. Pero si tengo una palabra que empieza por vocal, digo the. Entonces, aquí en este texto tenemos varias palabras que están subrayadas. Algunas de ellas se pronuncian de o da y algunas se pronuncian di. Es decir, aquí tengo wu, mujer. Mujer se dice woman. Entonces digo the woman. La tarde, the afternoon. The afternoon. La naranja, the orange. La noche, the evening. Bueno, entonces vamos a escuchar el texto. Bueno, primero se los voy a traducir. Dice, el hombre, the man, el hombre entra al bar y mira alrededor. The man enters the bar and looks around. Then, entonces, él la ve. Then he sees her. La mujer luce hermosa. The woman looks beautiful. Cuando ella lo nota, cuando ella lo ve, when she notices him, ella lo mira en sus ojos, ella mira a los ojos del hombre. She looks into the eyes of the man. Durante la tarde, él se había sentido muy nervioso. During the afternoon, he had felt very nervous. Ahora, él piensa que la noche estará o se volverá mejor. Now he thinks that the evening will turn out great. Él camina hacia la mujer, towards the lady, le da un beso y gives her a kiss and hands, le besa su boca, le da un beso y le besa sus labios, ay Dios mío, sus manos y la flor orange, la flor naranja. Vamos a escuchar entonces el texto. The man enters the bar and looks around. Then he sees her. The The woman woman looks looks beautiful. beautiful. When she notices him, she looks into the eyes of the man. During the afternoon, he had felt very nervous. Now he thinks that the evening will turn out great. He walks towards the lady, gives her a kiss, and hands her the orange flower. Muy bien. Entonces, como ustedes, as you could listen, como ustedes pudieron escuchar, algunas veces pronunciamos the y algunas veces pronunciamos the. Entonces, could you please give me some words with which we need to pronounce the? ¿En qué palabras, por ejemplo, con qué palabras debemos utilizar the? Could you please tell me? ¿Me podrían decir con qué palabras? Por ejemplo, the eyes, Muy bien. the afternoon, Yes. the orange, Yes. the evening. Mhm. That's right. Esas son exactas. When the word starts in vowel. Bueno, entonces si tenemos una palabra que empieza por vocal, decimos the. Y si tenemos una palabra que empieza por consonante, decimos da. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un video. En ese video, bueno, a medida que vayamos escuchando el video, el audio del video, vamos a leer la transcripción
Y vamos a ver en qué momentos o en qué frases está resaltado el artículo that. Y reconocer los usos que tienen, como ya los vimos ahorita. Reconocer que a veces es necesario y a veces no utilizar el artículo. Entonces, escuchemos, let's listen. But wait. It doesn't work. Bueno, no importa. Hagamos entonces otro ejercicio. Les traje un ejercicio de escucha. En ese ejercicio de escucha, bueno, tenemos aquí varias frases. Esas frases están en desorden. Entonces, a medida que vayamos escuchando, vamos a ir ordenando las frases. Entonces, tenemos la primera, por ejemplo. A estas frases les hace falta un artículo, sea definido o indefinido. Entonces, en la primera vamos a escuchar, ¿is this the right place? Entonces tengo, is this. El artículo que escuché, que en este caso es el artículo definido, the, y continúo, ¿is this the right place? ¿Es este el lugar correcto? The right place. Entonces, voy a organizar la frase a medida que escucho y dentro de esa frase hay un artículo indefinido o definido, entonces lo voy a poner. Escuchamos entonces la primera y luego vamos a las demás. Listening Lab Exercise 5. Articles. Provide the missing article for each sentence or question. Use a, an, or the. 1. Is this the right place? Entonces ordenamos y ponemos el artículo que falta. Is this the right place? Bueno, vamos a escuchar la segunda. Listening Lab Exercise 5. Article. Is this the right place? 2. They have an apartment. They have an apartment. Ellos tienen un apartamento. Easy. They have an apartment. Muy bien. And they have an apartment. Excelente. Entonces ordenamos la frase. They have. Pongo el artículo que me falta y termino de completar. They have an apartment. Number 3. Throw me the ball. Tírame la pelota. Throw me the ball. Muy bien. Throw me the ball. Right. Very good. Throw me the ball. Number 4. That's a good place for lunch. That's a good place for lunch. That's a good place for lunch. Muy bien, Mirna. That's a good place for lunch. Good. Ese es un buen lugar para almorzar. That's a good place
For lunch. Y como aquí estoy hablando del almuerzo, de una comida, no debo utilizar artículo. Digo lunch y no the lunch. Number 5. 5. Where's the remote control? Where is the remote control? Yes, muy bien, Natalia. Where is the remote control? Sí, Álvaro, muy bien. Da. ¿Dónde está el control remoto? The remote control. Number 6. 6. Here's the stuff we ordered. Here's the stuff we ordered. Here's the stuff we ordered. Yes, muy bien, Jessica. Here's the stuff. Aquí están las cosas que ordenamos. Here is the stuff we ordered. Number 7. 7. An old song is playing on the radio. An old song is playing on the radio. Bien, Mirna. An old song is playing on the radio. Yes. Very good. An old song, una canción vieja, está tocándose en la radio. On the radio. And finally, number 8. Let's listen. 8. Those aren't the right clothes. Those aren't the right clothes. Those aren't the right clothes. Yes, muy bien. Muy bien, Teresa. Those aren't the right clothes. Esas no son las prendas adecuadas. Those aren't the right clothes. Very good. Bueno. Bueno, aquí tenemos entonces a multiple choice activity. And the first one says, aquí tenemos que seleccionar entre indefinido, definido o zero article. Entonces la primera dice, Mary is secondary school student. Ella es estudiante de secundaria. Mira, She is the secondary school student or she's a secondary school student. she's a secondary. Ella es una estudiante de secundaria. She's a secondary school student. How's the town got? Tiene la ciudad, tiene el pueblo, aeropuerto. Has the town got an airport? Has the town got An airport. an airport? Muy bien. That's right. Muy bien, María. ¿Tiene la ciudad un aeropuerto? An airport. Very good. Mr. Brown, el señor Brown, no se puso
The suit. Vestido, traje esta mañana. Él se puso jeans. B. Do we need to use an article? B. Wear the suit. Muy bien. El señor Brown no se puso el traje esta mañana. Excelente. The suit this morning. Él se puso jeans. He wore jeans. Number 4. Sarah lives. Ella vive en Casa Vieja. Sarah lives in an old house. Muy bien. Sarah lives in an old house. Muy bien, Diana. Excelente. John speaks. John habla Chinese. Chinese, chino. Habla el chino, un chino o chino. B. Muy bien. No article. Excelente, Mirna. Él habla chino. For languages, para las lenguas, recordemos que no necesitamos artículo. Decimos chino, como en español. Children don't go. Los niños no van a la escuela los domingos. So what do we say? Today. No article, a or the. That. Como Sí. estamos hablando de la escuela en general y no de una escuela en específico, entonces, muy bien, entonces no necesitamos utilizar artículo. Porque si estuviéramos hablando de una escuela en específico, a la escuela, a esa escuela, sí necesitaríamos artículo. Pero como estamos hablando de la escuela en general, decimos school. Los niños no van a la escuela los domingos. Children don't go to school on Sunday. Lo mismo sucede con los niños al principio de la oración. Como no estamos hablando de unos niños en específico, de los niños de enseguida, de los niños de al frente, de los niños de la comunidad, simplemente estoy hablando de los niños en general. Por eso no utilizo artículo. Digo niños. Niños no van a escuela los domingos. La señora Miles, Mrs. Miles, se quedó en hotel pequeño el mes pasado. A small The hotel, hotel, or a hotel. A hotel. Yes, muy bien. She stayed in a small hotel. Ella se quedó en un hotel pequeño. Muy bien. And here. Bueno, estas frases tienen algunos errores o les falta algunos artículos. Entonces vamos a identificar si an article is missing, si falta un artículo, sea definido o indefinido. Entonces tenemos un ejemplo. Jill watched film in French yesterday. Jill vio película en francés ayer, entonces nos hace falta el artículo indefinido, una película. No decimos simplemente película, sino una película. Jill watched a film in French yesterday. Now, number 1. There is new theater in town center. Hay un nuevo teatro en el centro de la ciudad. So, what's missing? ¿Qué falta? ¿Qué me falta en la frase? D. There is new theater in the town center. Hay un nuevo teatro en el centro de la ciudad. Yes, muy bien, Jessica.
Sí, Teresa, muy bien. Hay un nuevo teatro. There is a new theater. En el centro de la ciudad, in town center. ¿Tienes muchos amigos en la escuela? Have you got a lot of friends? A lot of friends? En la escuela? Is there anything missing? ¿Hay algo que falte? Yes. At the school, en la escuela, en tu escuela. Let's eat at cafe next to the cinema. Vamos a comer en el café junto al cine. I already told you the answer. Sí, In Diana. the coffee. The cinema. Muy bien. Let's eat at the cafe. Comamos en el café al lado de el cine. Mark has lunch at school. Food at his school is very good. Mark almuerza en la escuela. La comida en su escuela es muy buena. Entonces, ¿dónde necesito poner el artículo? At the school. The food at his school. ¿Necesito poner el artículo lunch? No. No, muy bien. Cuando hablo de comidas, it is not necessary. Entonces digo, Mark has lunch at school. At the school. En la escuela. La comida en su escuela es buena. It's very good. That was interesting and fantastic film. Esa fue una película fantástica e interesante. ¿Quién fue? ¿Quién fue director? Who was the director? That was an interesting and fantastic film. Esa fue una interesante. ¿Quién fue el director? Muy bien, Angie. Who was the director? Muy bien, excelente. Bueno. Hey, sorry. Thank you. Bueno, entonces, to sum up, para resumir, articles are used before singular countable nouns. A is used before a singular noun beginning with a consonant, con la excepción que ya conocemos. El a se utiliza delante de palabras que empiezan por you. A pesar de que empiecen por vocal, utilizamos a. Y el an se utiliza con palabras que empiezan por h muda. Por ejemplo, an honest man. Una hora, an hour. An is used before a singular noun beginning with a vowel. Is used before singular and plural nouns when the noun is specific, el artículo definido, cuando el sustantivo es específico. It is also used with nouns that are unique. También se utiliza con sustantivos que son únicos, de los que solo hay uno. La luna, el sol, the moon, the sun. It is also used before the names of rivers, seas, oceans, mountain ranges. Bueno. Lugares.
desiertos, islas, océanos. También es utilizado con superlativos, con adjetivos superlativos o dobles superlativos. It is also used with hotels, pub, restaurants, cinemas, theaters, con lugares. It is used when the place name contains of, phrase, the Statue of Liberty, la Estatua de la Libertad, before proper nouns, antes de sustantivos propios, con continentes, países, ciudades, lagos, streets, calles, con nombres de montañas o islas, antes de nombres de comidas más no comidas, nombres de comidas y juegos y deportes. Y bueno, vamos a hacer entonces las primeras 5. Tenemos 3 opciones de respuesta. Entonces, 4 de hecho, si no vamos a utilizar el artículo. Entonces, la primera pregunta dice, what do you usually have for a dinner and dinner, the dinner or nothing, dinner? What do you usually have for? The dinner. Muy bien, no article. For dinner. Porque estamos hablando de una comida, entonces no utilizamos artículo. Okay. Mi papá es un conductor muy cuidadoso. Él nunca excede límite de velocidad. Entonces decimos, my dad is... muy bien. A very careful driver. Él nunca excede el límite de velocidad. The speed limit. Muy bien. El límite de velocidad. Mr. Davis, el señor Davis, ha sido contador por año. Muy bien, él ha sido un contador por un año. That's right. He has been an accountant for a year. Por un año. ¿Cuánto valen? How much? ¿Cuánto valen los bananos? How much are? The bananas. Ellas cuestan, las bananas cuestan 90 céntimos. Kilo, muy bien. 1. The bananas, they are 90 cents. Kilo. ¿Dónde has estado? He estado en... I've been to... The school. To the school, muy bien. Si ya se sabe de qué escuela estamos hablando, decimos the school. Excelente. Muy bien. So, right now, I need to know if you have any question. Necesito saber si tienen alguna pregunta. Les voy a mostrar de nuevo el cuadrito del uso del artículo definido para que lo tengamos muy en cuenta. Y bueno, si tienen alguna pregunta, please tell me. And if it is clear. Y si está claro, bueno, nos vemos mañana. Have a nice day. See you tomorrow, guys. Thank you so much. Bye bye, Angie. Thank you. I am happy to. Bye bye, Teresa. Bye, teacher. Have a nice day. Bye. Me hizo una pregunta hasta que se acabe la clase.
Bye, Melissa. Bye, bye, Juan Pablo.